Apreciados estudiantes de grado octavo, para esta primera actividad de cuarto periodo académico, vamos a aprender sobre el simple present o presente simple. El simple presente, simple present o presente simple, perdón, es el tiempo verbal que empleamos para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, emociones, deseos permanentes, gustos, descripción de personas, cosas, lugares, etc. Por ejemplo, I smoke, yo fumo, es un hábito. I work in London, trabajo en London, es una acción permanente. London is a large city. London es una gran ciudad en tamaño, extensión. Es un hecho general y descripción de un lugar. Para esta actividad vamos a trabajar los pronombres personales yo, tú, nosotros y ellos. Bien, inicialmente vamos a aprender la estructura de las oraciones positivas. La oración positiva la usamos, bueno, en las oraciones positivas usamos los verbos, las acciones, verbo es una acción, en infinitivo. ¿Qué quiere decir en infinitivo? Bien, un verbo en español en infinitivo es que termina en ar, er o ir. Por ejemplo, reír, cantar, comer, saltar, gritar, nadar. Ese es el verbo en infinitivo. Y traducidos al inglés, por ejemplo, yo canto, I sing, está en infinitivo. La estructura de la oración en presente simple es una estructura simple. Quiere decir que va sujeto, yo, por ejemplo, yo, verbo, el verbo en infinitivo, I sing, yo canto, y el complemento, mi canción favorita. I sing my favorite song. Yo canto mi canción favorita. We have a pet. Nosotros tenemos una mascota. Ellos estudian en mi colegio. I live with my parents. We travel to France. They cook delicious. Estas son oraciones en presente simple. Bien, seleccionamos estos pronombres personales primero, porque resulta que el presente simple, en todas sus formas, oraciones positivas, oraciones negativas y oraciones pregunta, para estos pronombres personales se hace de la misma forma. Los verbos, por ejemplo, en la oración positiva, el verbo va en infinitivo normal. Sing, have, study, live, travel y cook. Sí, para todos los sujetos, para todos los pronombres personales, la estructura es la misma. El simple presente, eh, bueno, tiene una estructura gramatical para las oraciones pregunta y para las oraciones negativa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Bien, la oración positiva se escribe, bueno, simple, normalita, pero para hacer, por ejemplo, oraciones negativas, debemos tener en cuenta que para conjugar las oraciones negativas en el simple presente con estos pronombres personales, debemos emplear este verbo auxiliar. Do, not y don't. La estructura gramatical de las oraciones negativas en presente simple son sujeto, verbo auxiliar do, not or don't, verbo central, la acción y complemento. Ejemplo, yo, sujeto, don't, verbo auxiliar, have, verbo central de acción y about, complemento. Yo no tengo un balón. We don't go to the beach. Nosotros no vamos a la playa. La oración negativa no puede ir escrita, por ejemplo, de la siguiente manera, en presente simple. Este es un error gramatical
que le quita sentido a la oración, porque el inglés tiene sus reglas gramaticales y para una negación en presente simple usamos el verbo auxiliar don't. Le decimos verbo auxiliar porque si lo buscamos en el diccionario no vamos a no vamos a encontrar un don't con significado, digamos que tenga un significado en español, como por ejemplo el verbo have, que es tener, el verbo go, que es ir, tienen su significado en español. El verbo auxiliar don't no lo va a tener porque, como su nombre lo dice, verbo auxiliar es un verbo que sirve como de sustento a la oración, le da sentido, le da estructura, le da base a la oración. La oración positiva se escribe sencillita, pero la oración negativa debe llevar un complemento para que se entienda que es negativa. Entonces, en el presente simple, el complemento es el do not or don't para los pronombres personales yo, nosotros, ellos y tú. Para las oraciones pregunta, en presente simple, con los mismos sujetos, estamos trabajando yo, tú, nosotros y ellos. Usamos el auxiliar do, este auxiliar do. Este mismo don't, pero en positivo es do. Entonces, la estructura gramatical de las oraciones cambia un poco. Quiere decir que aquí primero vamos a colocar el verbo auxiliar do, luego el you, que es el pronombre personal, el sujeto, luego el verbo central acción y el complemento. Entonces, por ejemplo, do you have some question? Do I sing bad? ¿Canto mal? No puedo decir, por ejemplo, I sing bad, porque entonces estaría diciendo, afirmando que yo canto mal. Por ejemplo, si digo sing I bad, o sea, canto yo mal, no tiene sentido la oración. En inglés no va a tener sentido la oración. En español la podemos decir en el orden que sea, vamos a entenderla perfectamente, pero en inglés debemos recordar que tenemos que usar un auxiliar do para que la pregunta tenga estructura. Ahora surge la pregunta, ¿por qué negativas y preguntas tienen verbo auxiliar y la positiva no? Porque la positiva es la oración más simple del presente simple. Yo canto mi canción favorita. Ya, queda clara la oración. Pero al decir que yo no tengo un balón, entonces tengo que usar debe haber algo que me ayude a, a expresar que no tengo un balón. Por eso está el verbo auxiliar don't, que no tiene significado, solamente es auxiliar acompañante para negar. Y aquí acompañante para preguntar. No podemos hacer preguntas sin utilizar un verbo auxiliar en presente simple. Y continuamos. Do they drink beer? Ellos beben cerveza. No podemos decir they drink beer porque estamos afirmando y lo que queremos hacer es una pregunta. Bien, espero que haya quedado claro. Entonces, un pequeño recorderis. El simple presente es el tiempo que empleamos para hablar de hábitos, rutinas, hechos, gustos, descripciones, etc. Las oraciones positivas se escriben simples, como se dice presente simple. Las negativas van acompañadas por un verbo auxiliar, don't o do not, que no le da soporte y no le da estructura a la oración. Y las preguntas se hacen también con un verbo auxiliar para darle sentido a nuestra pregunta. Ahora vamos a continuar con el trabajo que nos da el tutor, el profesor William de grado octavo. Entonces, en el material de apoyo encontramos las definiciones que yo ya les compartí, que es las oraciones positivas se escriben simples, mientras que las oraciones negativas las escribimos con un verbo auxiliar que no le da eh, estructura a la oración, no le da sentido negativo. Para las preguntas, aquí tenemos el cómo responder a una pregunta. Por ejemplo, do you live near here? ¿Qué significa? ¿Vives cerca de aquí? Yes, I do. O no,
I don't. No podemos olvidarnos de en las respuestas, si la respuesta es positiva, entonces le acompañamos la respuesta por el pronombre personal y el verbo auxiliar que le da sentido positivo o negativo, estructura a la respuesta, porque si decimos solamente yes, pues va a ser una respuesta muy neutra, muy seca, muy directa. Entonces decimos yes, I do, o do we have got seats? Yes, we do, or not, we don't. Si la respuesta es negativa, entonces decimos no, you don't, no, I don't, no, we don't, no, they don't. Siempre tenemos que llevar presente que para las oraciones pregunta la respuesta debe ir acompañada también del verbo auxiliar, ya sea positivo o negativo. Para practicar un poco más, entonces el profe William nos da una muy agradable guía para resolver. Bien, no olvidemos que debemos marcar la guía. Es importante. Guía sin nombre no tiene nota y quien no tenga trabajo no tiene nota tampoco. También aquí nos comparte el enlace de su correo para que le enviemos el trabajo. Si no lo podemos subir a la plataforma, se lo enviamos al correo personal del profesor William. Ahora sí, entonces, el primer punto dice complete el diálogo o los diálogos con el verbo auxiliar do o el verbo auxiliar don't. Do or don't. Por ejemplo, do you live in Italy? ¿Vives en Italia? Aquí responde, no. I, digamos que esto no está, digamos que estaba la línea I quietica. Entonces ahí está la línea I qué, I don't. La respuesta correcta era don't porque dice que no vive en Italia. Asimismo, hay que responder estas preguntas y completar las oraciones. Dependiendo del contexto, por ejemplo, aquí, you work in London, entonces aquí debemos colocar el verbo auxiliar que le da sentido de pregunta a nuestra oración y el verbo que le da sentido de respuesta a nuestra respuesta. Asimismo, con todas nuestras oraciones, según el contexto de nuestra pregunta, sea positiva o negativa la respuesta, usamos do o don't. El segundo punto dice, complete las frases con el verbo correcto. Entonces, tenemos aquí un número de verbos que no les voy a dar su definición en español para que ustedes tengan el placer de buscarlo en el diccionario y ir practicando el uso del diccionario para que aprendamos a reconocer el significado de una palabra según su contexto. Entonces, por ejemplo, live, aquí está el verbo live. ¿Ven? Entonces, in a house, live in a house, vivir en una casa. Eso es presente simple, vivir en una casa. Hablar español, explicar la tarea, hacer la tarea. Ese es presente simple. Y estos verbos están en infinitivo, es decir, que solamente hay que colocar aquí cuál corresponde a cada complemento para darle un sentido de contexto adecuado a la oración. El tercer punto dice, complete la descripción con la palabra en la casilla. Estas son las palabras. Estas palabras, por lo que yo veo, son palabras comida, es comida. Entonces, estas oraciones que tenemos aquí se refieren a algo. Entonces, estas palabras que tenemos aquí arriba nos van a ayudar a acompañar, darle sentido a nuestras oraciones. Por ejemplo, spaghetti is pasta. Todo lo que, por ejemplo, muchas personas tienen esto en su café. ¿Qué tiene muchas personas en el café? Traducimos estas palabras y vamos a determinar
según nuestra propia lógica, muchas personas que tienen en el café. Ahora, complete los diálogos con las palabras para la casilla. Este ejercicio debe ser como recorderis de lo que ustedes ya han realizado en guías anteriores sobre el tiempo y la hora. Recordemos que para decir la hora hay unas reglas gramaticales que no podemos decirlo igual que en español, ay, que son las 2:30, que son las 2:25, que son las 2:45, que son así. No, resulta que en inglés tenemos unas palabritas que nos ayudan a ser más específicos en la hora para no embolatarnos diciendo tantos números. Por ejemplo, decir, no, it is 2:40. Entonces suena mucho más nativo decir, por ejemplo, it is 2:45. Falta un cuarto para las 3. Asimismo, debemos responder estas preguntas, no como yo he dicho en mis ejemplos, sino que debemos tener en cuenta estas palabritas que tenemos aquí que son las que nos ayudan a ser más específico en el tiempo. Por ejemplo, aquí dice que what time is it? ¿Qué hora es? Entonces dice aquí en número que son las 6:10. Entonces, escrito en inglés vamos a decir that is 10:06. Son las 10, son las 6:10 o 10 minutos pasados de las 6. Asimismo, vamos a responder aquí según la hora 7:20, 7:45. Bueno, y así como está aquí, no puedo seguir dándole respuestas porque, bueno, debemos recordar muy bien cómo debemos usar la hora, cómo nos podemos expresar a la hora de decir una hora específica. Quinto punto dice, responde las preguntas sobre tiempo de comer cuando tú estás en el colegio. Usa oraciones completas. Entonces, ¿a qué hora almuerzas en el trabajo o en la escuela? Entonces, bueno, yo voy a dar mi ejemplo. Yo almuerzo en mi trabajo a las 12:30. Esa es la oración completa. Entonces, I have lunch in my work at 12 o'clock. 12 en punto. Bien, así, ¿dónde almuerzas? Bueno, ahí ustedes traducen sus preguntitas y las responden con oraciones completas, oraciones coherentes, oraciones de grado octavo. Ahora, en el siguiente punto dice responde las preguntas sobre tiempo de comer en los fines de semana. Use oraciones completas. Estos dos ejercicios son iguales, debemos usar oraciones completas y traducimos las preguntas si es necesario, pues para dar nuestra respuesta correcta. Siguiente punto dice, lee el texto que dice Amy y delinee las palabras correctas. Entonces vamos a hacer la lectura de este pequeño texto. Yo sé que ustedes no se saben todas las palabras en inglés, no saben qué significan las palabras, los contextos y todo eso. Entonces usemos el diccionario. Procuremos no usar traductor porque el traductor nos va a dar todo, entonces nosotros no vamos a aprender casi nada. En cambio, si nos dedicamos a traducir palabras así, vamos a entender, between significa entre. Sí, chévere, chévere, aprendí una nueva palabra, between. Y así mismo con todas las palabritas. Todas no se nos van a quedar, pero va a haber una que otra palabrita que nos va a llamar la atención y nosotros vamos a ir aprendiendo a manejar el diccionario, que es importante que un estudiante sepa dominar el uso del diccionario de inglés, que todo el tiempo estén, bueno, cuando están en clase, ay, profe, venga, ¿qué significa esta palabra que tiene varios significados? Según el contexto, aprendemos a conocer el significado de las palabras que buscamos en el diccionario. Entonces, el ejercicio, después de leer el texto, está el ejercicio. Delinee las palabras. Por ejemplo, mi piso es nuevo o viejo. Según el texto, dice que el piso es nuevo. Se refiere al piso, por ejemplo, en un hotel
un piso es para una sola persona, entonces mi piso es nuevo. Yo tengo 24 o 25 años de edad. Según el texto, debemos identificar si la chica tiene 25 o 24 años. Y así sucesivamente con las 5 oraciones. Luego, debemos leer nuevamente el texto y marcar con un chulito la respuesta correcta a cada pregunta. Por ejemplo, ¿qué edad quiere Annie que tenga su compañero de piso? ¿Sí? Entonces aquí dice A, menos de 20 años, B, menos de 30 años, C, menos de 40 años. Según el texto, Annie quiere que su amigo tenga menos de 30 años de edad. Asimismo, debemos marcar cada una de las preguntas según la respuesta correcta. ¿Está bien? Dice, como último punto, que es importante que ustedes como estudiantes no solamente aprendan gramática, escritura, lectura, sino que la clave para aprender inglés está mejor en el oído. Nuestra pronunciación depende de lo que vayamos escuchando. Entonces, estos son los enlaces que debemos revisar en Internet para responder según este enlace quién de los participantes del audio está diciendo cada oración. Por ejemplo, que tengo tostadas y café para el desayuno en casa. Si lo dijo Line o si lo dijo John. Que I eat dinner with children. Si lo dijo Line, si lo dijo John. Y así mismo, pueden ir mientras escuchan. Ustedes van leyendo las oraciones para que puedan ir más o menos agarrándole idea al audio. El noveno punto es lo mismo, pero ahora hay que marcar si es falso o verdadero las oraciones que están aquí. Por ejemplo, dice Ted doesn't read newspaper. Si en el audio dice que a él no le gusta que él no lee el periódico, entonces colocamos falso. Pero si dice el audio, que a él sí le gusta leer el periódico, colocamos que es falso porque aquí dice que no le gusta leer el periódico. Y resulta que en el audio dice que sí le gusta leer el periódico. Entonces, asimismo se van a basar en el audio para responder verdadero o falso según corresponda en cada oración. Y esto es todo por hoy. Muchachos, no olviden marcar su trabajito y hacerlo a tiempo. No dejen nada para última hora porque las cosas a última hora no nos salen bien. Espero que les haya quedado claro el tema del simple presente, el uso de do y don't, eh, y la manera en que podemos estructurar nuestras oraciones. Con estos ejercicios estoy segura que ustedes van a poder eh, practicar mucho y van a poder comprender lo que les expliqué en este video. Entonces, que tengan una linda tarde o un lindo día según la hora en que estén viendo este video. Saludos por allá, la familia, que estén bien.